movimiento de masas que está cambiando a nuestro país movió a 3 periodistas y a más de 40 fotógrafos a registrarlo para la posteridad. Se trata del libro Chile despertó, la rebelión de la dignidad, que comienza a circular en todo el país. Cuando se escriba la historia de Chile en el siglo XXI, sin duda que uno de los capítulos más importantes, si no el más importante, será aquel que recoja las múltiples aristas del estallido social. Obviamente lo que estaba pasando en Chile a partir del 18 de octubre me parecía fascinante, digamos, un hecho que probablemente va a estar en los libros de historia en el futuro. Por lo tanto, me parecía que era fascinante tanto para desmenuzarlo en términos de análisis político como para pensar en algo más. Fue una conversación como súper informal, surgió como la inquietud de hacer algo. Esto fue, no sé, partimos probablemente no sé si en el mismo octubre del año pasado, pero en noviembre fue como, dices que hay que hacer algo con esto. Esto es histórico, esto que está pasando es histórico, y uno como periodista tiene, verdad, tú bien lo sabes, ese afán como del registro, yo además tengo una formación en historia, entonces también es como una formación profesional del tema de pensar como en el documento, pensar en el testimonio. Muy pocos medios estaban reflejando lo que nosotros veíamos en las calles. O sea, veíamos un fenómeno complejo, muy masivo, y con una gran diversidad de demandas que apuntaban al corazón del modelo económico y político que se había desarrollado en la transición. Veíamos violaciones a los derechos humanos y de eso salía muy poco, sobre todo en la televisión al comienzo, muy poco. El descontento, que se expresaba de múltiples formas, ameritaba más de un registro, y así lo entendieron estos periodistas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, los tres somos profesores, nos dedicamos a la docencia, entonces no teníamos tiempo para salir a reportear directamente en las calles. Entonces se nos ocurrió que la mejor manera de registrar eso era convocar a gente que conociéramos y a través de ellos convocar a terceros para reunir un conjunto de fotógrafos y registrar gráficamente lo que estaba sucediendo con fotografías. Me contactan a través de Instagram y me contacta Camilo Pérez, que es el productor del libro Chile despertó. Y bueno, me explica el proyecto, me explica que están juntando fotógrafos de diversas ciudades de Chile con el objetivo de recopilar un registro fotográfico de las protestas y del estallido en general. Y me propone participar yo como representante de Iquique. Así partió el proyecto, con un fotógrafo que él nos dijo, mira, yo conozco a otro, qué sé yo, y ese nos dijo, yo conozco a dos más, y así llegamos a un total de 43 fotógrafos. Y la verdad que fue un trabajo bien uno a uno, y que estuvimos muy apoyados en eso por nuestro productor general, que era Camilo Pérez, que es un chico estudiante de periodismo, pero muy movido, muy motivado. De esta forma surgió el libro Chile despertó, la rebelión de la dignidad, donde queda retratada toda la magnitud de este fenómeno social. Un libro que, en principio, no era de fotografías. Yo creo que fue Manuel el que dijo, oye, sí, hagamos un libro, entonces como con artículos y escribamos, entonces yo me acuerdo que dije así como, Manuel, pero sabes que acá van a salir, pensaba yo, muchos libros donde mucha gente va a estar opinando y diciendo y interpretando y reinterpretando lo que es el estallido social. Yo creo que es importante darle voz a la gente, hagamos algo con fotos. Precisamente un libro de fotoreportaje permitía plasmar de mejor manera el momento que se estaba viviendo, ¿cierto? Como fotografías precisamente de los distintos momentos que se vivían. Y en realidad como que la idea era esa, la idea era que más que interpretaciones respecto al estallido fuera el estallido mismo. El estallido mismo, sin intermediarios. La elocuencia de las fotografías y del momento histórico que brotaba por todos lados. Las calles, los muros, los carteles, los que mostraran lo que era este despertar de este nuevo Chile, como siempre decimos, con sus luces y sus sombras, porque el libro tiene fotografías
muy hermosas o muy, ¿cómo decirlo?, inspiradoras de las marchas, pero también quisimos mostrar lo que tenía que ver con los saqueos, con la destrucción no sé, de la señalética, de los paraderos de micro, que ocupa la misma gente que se levanta muy temprano para ir a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, y eso fue lo que hicieron estos muchachos, arriesgando sus vidas, muchos de ellos. Dos o tres de los fotógrafos recibieron balines de disparos de perdigones, en fin. Entonces siempre las marchas partían bien, entonces uno parte siguiendo la marcha, yendo del inicio hasta el final y volviendo, buscando imágenes, tomando fotos de los carteles, de la gente, de las intervenciones artísticas. Y después ya cuando llega el carabinero y empieza la represión, uno se queda a registrar lo que pasa, y ya como uno pasa a ser como reportero artístico a reportero de guerra casi. Un grupo numeroso de fotógrafos, algunos profesionales y otros aficionados, tratando de captar lo esencial de este movimiento. también hay personas que salieron a la calle, nunca habían tomado profesionalmente una cámara, y también los estudiantes de fotografía. Es un grupo súper variado, y en el fondo ahí y un poco lo que fue la pega de nosotros, que reitero es muy secundaria en relación a lo que hicieron los fotógrafos, ¿verdad? Era como que la decisión editorial de la calidad de las fotos, en el fondo, que fueran las fotos las que de alguna otra manera pudieran decirnos, contarnos lo que allí estaba pasando, y que fuera la calidad de esas fotografías las que contaran la historia. Miles de imágenes de un momento histórico de nuestro país que era necesario seleccionar, procesar, categorizar. Entonces lo que hicimos fue, sacrificando horas nocturnas y fines de semana, juntarnos y seleccionar fotografías de las que habían pasado el tamiz de calidad. Te advierto que muchas de las que no quedaron seleccionadas por los megapíxeles que tenían, eran muy buenas fotos, solo que no daban para ser publicadas. Eso es todo. Teníamos algunos conceptos claros que queríamos plasmar, y de acuerdo a eso íbamos viendo si las fotografías se adecuaban o no. Tenía que ver con mostrar el estallido en toda su plenitud, con sus luces, con sus sombras. Tenía que ver con fotografías que plasmaran momentos, que dijeran algo, que no solamente fuera la foto, sino que dijera algo más allá. Las fotos permiten dimensionar las marchas multitudinarias, el trabajo de los voluntarios de bomberos, de la Cruz Roja, la ciudad acorralada, los carteles, la primera línea, en fin. Había cacerolas en todos lados, gente tocando, o carteles. Tenemos un capítulo completo dedicado a los carteles, que hubo una expansión de la creatividad popular como yo no la había visto nunca, ni siquiera para el plebiscito del 88, la gente que salía con su propio cartel, digamos, con su demanda en las calles. La primera pega, que fue súper maratónica, fue revisar la fotografía. Recibimos muchísimas fotografías, y claro, ahí también es el trabajo editorial por un tema técnico, y también de repente por temas como lo mismo que sucede, ¿verdad?, periodísticamente, fotografías que de repente son muy parecidas las unas con las otras, ¿verdad? O, oye, tratemos de mostrar, para nosotros es súper importante descentralizar el relato también. Siempre había una forma de buscar una foto que demostrara la masividad de lo que estaba pasando. Algunas de las que se publicaron en el libro quizás muestran eso, lo masivo que fue en Iquique, y la represión también, la violencia que ocurrió, las barricadas, la llegada de carabineros, el guanaco, el zorrillo, los gases actuando, todo ese tipo de situaciones también intentaba registrarlas. A medida que iban llegando las fotografías, los autores también iban incorporando o transformando los capítulos del libro, como pasó con el colectivo Las Tesis. Por ejemplo, las tesis, todos los reclamos de género son un capítulo completo, los saqueos, como tú dices. Incluso hicimos uno que se llama El Día Después, la nueva normalidad
después del estallido, porque claro, ahora tú vas a un banco y el banco está enrejado con láminas de fierro, o sea, no solo por lo que pasó con la pandemia, sino desde antes. El libro está estructurado en 11 capítulos temáticos y no por regiones, como podría haber sido la tentación inicial de los editores. Y luego cada foto tiene como lectura el fotógrafo que tomó la foto y la ciudad donde esa foto está tomada, ¿ya? Para que la gente en el fondo pueda, porque eso es lo bonito, o sea, es darse cuenta cómo fue un Chile, no un Santiago o una región metropolitana la que despertó, sino que efectivamente fue un sentimiento país el que se empezó a sentir desde el 18 de octubre del 2019. Manuel Delano, que también vivió el estallido social de los años 80, que terminó con la dictadura, señala las similitudes y las diferencias de ambos procesos. Y creo que los jóvenes tienen un componente que no tenían los del 88, tienen mucho menos miedo que los que tenían los del 88, a pesar de la cantidad de gente que ha perdido ojos o que ha sufrido violaciones a los derechos humanos. Hay una generación nueva que no está inoculada con el miedo que muy probablemente teníamos todos los que estábamos en esos años 80, tan duros también para el país, ¿no? Los autores tuvieron que armarse de paciencia para ver el libro, ya no impreso, sino en formato digital, circulando por el país, gracias a la editorial Catalonia. Todavía me emociono cuando me acuerdo porque fue un proyecto que de partida fue de súper larga data por la pega que significó, pero también porque estuvo mucho tiempo entre comillas parado. O sea, este libro, la idea era lanzarlo en el mes de abril. Y después, bueno, vino todo lo que ya sabemos y como que se veía cada vez más lejos. Finalmente, cuando lo tienes, cuando ya como que, no sé cómo decirlo, porque no es un libro en papel todavía, entonces yo lo único, mi sueño es como que algún día ojalá podamos tener la versión impresa de ese libro. Pero cuando finalmente lo recibes, lo descargas y dices, chuta, está ahí, claro, fue una emoción súper potente. 11 temáticas, desde las marchas hasta el día después, dan vida a este libro de más de 400 páginas que resume todos los aspectos de un movimiento sin parangón en la historia de nuestro país. Por ahora está solamente en digital, fundamentalmente porque las editoriales también están con problemas para poder imprimir y todo, están funcionando producto de la pandemia a media máquina también. Entonces, por ahora está en formato digital en patagonialibros.com o en Catalonia, propiamente tal en la editorial, en la página de la editorial. Las utilidades de este libro no son ni para los autores, ni para los fotógrafos, ni para la editorial, sino son para apoyar a Fabiola Campillay, que lo necesita para poder reconstruir bien su vida dentro de lo que se puede en las circunstancias en que quedó después de la agresión salvaje que ella sufrió. Las deudas sociales que plantearon las movilizaciones del 2019, dicen los autores en la presentación del libro, se canalizaron en la aspiración de gestar democráticamente una nueva constitución. La rebelión de la dignidad, agregamos nosotros, tiene en este libro un reflejo fiel del espíritu que se apoderó del país y que está plasmado en maravillosas fotografías.